Al margen del dólar, paralelo, oficial, al margen de la emisión monetaria, de la inflación, del déficit fiscal, hay algunos sectores que acusan falta, o sea, por la falta de cumplir con demandas laborales por parte del gobierno. Y ahí, entre otros puntos, nos vamos a detener. Tomás Raffo, gracias por este rato. Un placer. Bueno, ¿qué piden, Tomás? Mira, en principio hay toda una agenda laboral que está pendiente de la Argentina. Hace ya de un tiempo a esta parte que la generación de empleo en la economía argentina se ha venido ralentizando, no se crea empleos, se sostiene con empleo público y al mismo tiempo hay todo un proceso por medio del cual los aumentos salariales son, digamos, licuados por el proceso inflacionario y es un proceso salarial en donde por lo general los aumentos salariales que vienen a cubrir lo que en todo caso es la pérdida acumulada del poder adquisitivo, luego vienen a ser atrapados por el impuesto a las ganancias. Por ende, al no actualizarse el mínimo no imponible y actualizarse en función de la evolución de precios, lo que termina pasando es que los trabajadores cada vez aportamos más al sostenimiento de un proceso económico que da muestra cada vez más de debilidades en términos de poder incluir a todos los que necesitamos, ¿no? Bueno, ahí lo que piden ustedes también desde el sector es, un mínimo de 5.000 pesos, y justamente marcan muchos sectores que no llegan a ese importe, ¿no? No, efectivamente, en realidad el valor de los 5.000 pesos está en función de estimar lo que es una canasta de alimentos para una familia compuesta por un matrimonio joven y dos menores, que el INDEC dice que está en torno de 1.300, 1.400 pesos y con una estimación un poco más razonable con precios vinculados con las estadísticas de las provincias, estarían marcando este valor de 5.000 pesos. Hay que aclarar que los que produjeron este indicador son los técnicos desplazados del área del INDEC, que son compañeros de la Asociación de Trabajadores del Estado y que han hecho este trabajo y nos parece importante ponerlo en cuestión, es decir, mostrarlo como para decir que en realidad el funcionamiento económico de la Argentina requiere profundas modificaciones para hacer posible un nivel de ingresos acorde con lo que en todo caso requiere una familia tipo. Es decir, lo que está faltando en la economía argentina no es tanto aumentos salariales, sino de qué manera se puede hacer para que los aumentos salariales no se licúen en precios y de qué manera se puede hacer para que en todo caso la reproducción de la familia esté garantizada. Y en realidad lo que estamos diciendo es que con este modelo económico, con este lugar donde el modelo económico ubica el salario, hemos encontrado un límite para seguir mejorando la capacidad o el nivel de vida de la sociedad, ¿no? Claro, con esto también, hay que reparar en que los trabajadores es uno de los sectores que más aporta, ¿no? Efectivamente, la incidencia que tiene el impuesto a las ganancias en los trabajadores registrados es una incidencia muy fuerte. Hemos pasado de 500.000 trabajadores aportando a este tributo en el año 2007 a prácticamente 2 millones. Y al mismo tiempo, si uno ve la estructura impositiva de la Argentina, hay una suerte de estrategia, digamos, inversa a lo que un sentido común diría. ¿Qué diría el sentido común? Que la Argentina tiene una economía que se mueve con el consumo de altos ingresos, que tiene tras de sí la acumulación de patrimonios y que en todo caso ese sector de altos ingresos está, digamos, focalizado en un segmento muy pequeño de la población. Por ende, habría que ir hacia impuestos a los bienes personales, hacia el impuesto a las ganancias extraordinarias y demás. Y en realidad lo que la economía argentina tiene es un sistema tributario dominantemente que descansa en los impuestos indirectos, que no discrimina la capacidad adquisitiva de una persona respecto de la otra y por eso el IVA tiene el peso tan importante que tiene en la estructura tributaria. Por eso los trabajadores aportamos por el impuesto a las ganancias sobre los salarios que no son ganancias y aportamos de manera cotidiana cada vez que consumimos algún producto, puesto que aportamos el IVA de una manera tan igual como alguien que vive de rentas. ¿Por qué pensás vos que no se trata de nivelar esto? O sea, o por lo pronto rever esta medida. A mí me parece que hemos llegado a un límite de este modelo económico. Hasta aquí el modelo ha dado, o por lo menos dio hasta el año 2006-2007, un proceso muy importante y significativo de inclusión social. Hemos salido del infierno del 2001-2002, hemos bajado considerablemente la pobreza, la indigencia, hemos dado muchos puestos de trabajo, casi 5 millones, pero desde el 2007 para acá como que la película en términos de recomposición social se ha estancado. Y lo que está mostrando es que este tipo de emprendimiento productivo sobre el cual se asienta la reproducción económica de la sociedad, el llamado modelo, ha llegado a un límite para mejorar la capacidad de vida de la sociedad. Por ende, si vamos a seguir sosteniendo el modelo económico en base a la demanda de los consumos de afuera que están vinculados con nuestras ventajas naturales, con la producción de
los cereales, la soja o en todo caso con la producción de commodities industriales como el acero, el aluminio o las producciones vinculadas con recursos naturales de minería e hidrocarburos, ese modelo productivo, ese patrón de acumulación de capitales ya no logra traccionar al conjunto de la sociedad argentina. Ya ha encontrado un límite para seguir ampliando oportunidades de inversión y con eso generando nuevas oportunidades de empleo y con eso mejorando la capacidad de discusión de los trabajadores de manera de poder efectivamente discutir la distribución. Me parece que es un síntoma de hasta dónde hemos llegado y que requiere para su solución o para poner una sociedad más igualitaria discutir al fondo el modelo económico y discutir a fondo cuáles son las reformas de carácter estructural que requerimos. Bueno, ahí vamos. Después de lo micro, si le queremos llamar de alguna manera, que es el pensamiento del sector, vamos a lo macro. ¿Qué opinión tenés de las últimas medidas anunciadas por el gobierno nacional? Fundamentalmente con esto del dólar y esto que hablan de blanqueo, bueno, todo lo que es conocido, ¿no?, por todos. Mira, yo creo que estamos en una situación muy delicada porque a los casi 6 años de acumulación de una tasa de inflación que no baja del 20%, se agrega el ruido, los movimientos bruscos sobre una variable que ha sido clave cada vez que la Argentina ingresó en una crisis. En el 2001, en el 89, cada vez que hemos tenido una crisis ha venido de la mano de, digamos, el desbarajuste en el tipo de cambio. Y lo que estamos viendo desde un tiempo a esta parte es un desbarajuste en el tipo de cambio, de donde más allá de que el gobierno diga que es un dólar marginal, que es un dólar ilegal y que es un dólar que no tiene ningún tipo de incidencia en la vida económica, el hecho que el dólar blue siga creciendo de una manera tan rápida y que no haya una medida que tenga por objeto direccionarlo o en todo caso hacer frente a la misma, me parece que es preocupante. Creo en este sentido que la medida del blanqueo es una medida que no va a discutir este problema, que no va al hecho de darle un golpe de muerte a la especulación, porque en realidad si uno va a blanquear dólares, en realidad es como una suerte de consumación de un proceso en donde algunos actores han podido hacer negocios especulando con el dólar y hoy se va a blanquear, y al mismo tiempo el dato preocupante es que como no se blanquean pesos y sí dólares, aquellos que tengan excedentes de pesos no declarados por actividades ilegales pueden estar empujados a comprar dólares en el mercado paralelo, incrementando aún más el valor de ese activo para luego blanquearlo. Por ende, me parece que es una situación que no le agrega ninguna solución al problema y que al contrario podría empeorarlo. Con todo el significado que tiene en la Argentina que una variable tan central como el dólar empieza a tener un comportamiento que no se puede manejar cuando en rigor uno piensa que el gobierno tiene los mecanismos para manejarlo. Claro, seguramente. Vos sabés que me acuerdo mucho de lo que me dijo un pensador en una oportunidad, ¿no? Que una ley no modifica una costumbre. O sea, es muy difícil ir contra la cultura de cada uno de los países como para asimilar, ¿no? Y me detuve en un estudio de una empresa, una consultora internacional, que dice que hoy el dólar tiene que estar a 8,60, soportando toda la inflación de todos estos años, ¿no? Inclusive la que viene desde antes del 2003, diríamos. ¿Qué pensás vos que lo lleva al dólar a estar a más de 10 pesos? O sea, ¿se focaliza solamente en el humor social? No, de ninguna manera. Yo creo que hay puesto en cuestionamiento de la economía argentina, digamos, varias cuestiones. Quizá la principal es que el dólar ha sido como un refugio no solamente para atesorar o ahorrar en moneda dura, sino que de la mano de la inflación y lo que esto marca, que es que en realidad hay inflación porque no hay inversión y no hay inversión en términos productivos para los bienes que se consumen en la Argentina, han aparecido nuevas opciones de inversión de carácter financiero. No es casualidad que los sectores más ganadores de los últimos 2 o 3 años son los bancos, el sector financiero, y al mismo tiempo de la mano de digamos, los problemas en el mercado inmobiliario, que también funciona como un refugio de valor, el dólar ha aparecido como un nuevo sector, un nuevo refugio para acumular capitales a una tasa de crecimiento importante. En el último, de lo que va del año, aumentó casi un 50%, cualquiera que invirtió ahí ganó más que en cualquier otro sector, y por ende en realidad se erige como el lugar donde los capitales excedentarios en Argentina encuentran un proceso de acumulación. Me parece que este es el problema, no darle un fin a este proceso, no decir que a partir de ahora voy a bajar el dólar, cuando lo que vos tenés en términos de reserva permitía tranquilamente bajar de 10 a por lo menos
987 y sostenerlo por un par de días, vos estarías, digamos, dándole un golpe de muerte a todos aquellos que compraron por encima del valor al cual vos fijás y consecuentemente estarías eliminando la especulación sobre ese precio y harías que todos los que vendieron o compraron por debajo de ese valor rápidamente quisieran vender y por ende tendremos el proceso inverso. Claro, inverso. Que fue casualmente la estrategia que hizo el gobierno en el 2008 con la crisis del campo. En una situación similar, donde el dólar estaba a 3,40 y había una especulación que lo llevó en unas semanas a 3,70, 3,80, la estrategia fue agresiva y fue bajarlo a 3,6. Y consecuentemente a partir de ahí se estabilizó. Hubo un proceso ciertamente de fuga de capitales, de pérdida de reservas, pero al poco tiempo se estabilizó. Y se cortó con la especulación en una variable que es central. Me parece que no tomar esta decisión en realidad nos abre un nuevo escenario donde más allá de que se diga o se explicite con alguna norma, ya hay un mercado desdoblado, un mercado que funciona en términos de autorización formal, que es el mercado legal que dice el gobierno, un mercado que tiene que ver con el turismo y un mercado que se dice marginal, que operan todos los que no tienen autorización por el gobierno. Mi pregunta es, ¿cuál es el marginal? Si es el oficial o es el paralelo. Da la impresión que cada vez el paralelo es cada vez menos marginal y crece en volumen y cada vez el oficial tiende a ser cada vez de menor importancia. Y en consecuencia, si esto camina de esta manera y no hay ningún coto a lo que es el valor del dólar, es una situación muy preocupante para Argentina, porque Argentina tiene compromisos en dólares con la deuda, tiene un núcleo empresarial dominantemente signado por la extranjerización de la cúpula empresarial de las 200 empresas más grandes que dominan, digamos, prácticamente un 25% de lo que se produce, 130 son extranjeras, de las 70 restantes hay 10 estatales y las otras 60 son locales, pero que tienen un gran componente de transnacionalización, porque tienen inversiones en otros países o porque están vinculados con la exportación de productos que se venden al mercado mundial y operan, funcionan, cuentan sus balances, pagan sus transacciones y ahorran en moneda extranjera, en dólar. Consecuentemente, que en esta economía donde los principales agentes están dolarizados y donde tenemos compromisos importantes hacia afuera en dólares, donde no tenemos una plataforma industrial que permita abastecernos de nuestros insumos, sino que tenemos que comprar afuera, permitir que el dólar no oficial, paralelo, empiece a crecer de una manera que no se puede controlar y cada vez es de un mayor volumen, me parece que es muy irresponsable. Bien, ya cerrando, Tomás, bueno, es importante para nosotros a veces escuchar palabras de jóvenes, porque vos sos una persona joven, economista, bueno, trabajás con Claudio Lozano, vale mencionar, bueno, y tenés este concepto, ¿no? Porque muchas veces uno escucha economistas, quizás con algunos años más, otro tipo de experiencia, que pareciera como que vienen con un encasillado o muy acotado, diríamos, a lo que fueron otros momentos. Así que bueno, es importante escuchar voces jóvenes, economistas también, bueno, y con otra formación, ¿no? Porque generacionalmente corresponde a otro momento. Efectivamente, te agradezco yo a vos la oportunidad que me das de expresarme. Gracias, Tomás. No, a vos. Pausa.